La pandemia del coronavirus. El mundo ante la pandemia. Se pospone tal o cual evento a causa de la pandemia del coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas frases que hemos leído o escuchado últimamente con todo esto del COVID-19 alias coronavirus. Desde el pasado 9 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado esta emergencia sanitaria como una pandemia, pero aunque escuchemos esta palabra hasta en la sopa, ¿sabemos realmente que es una pandemia? ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre un brote común y un epidémico? ¿Ya ha pasado esto anteriormente? Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria común y corriente. Si un restaurante sirve comida echada a perder, es probable que todos o la mayoría de los que hayan consumido ahí se enfermen en los próximos días. Otro ejemplo puede ser el sarampión. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo, aunque no sale del continente. Un ejemplo reciente puede ser los casos de ébola que se propagaron en varios países de África, pero eso sí, no salieron del continente. Entonces, ¿qué es una pandemia? Para que una enfermedad epidemiológica se considere como pandemia, tiene que cumplir con dos criterios fundamentales. En primer lugar, el brote tiene que afectar a varios países de más de un continente de manera simultánea. Y en segundo lugar, que los casos ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. ¿Les suena? En pocas palabras, si el coronavirus se hubiera quedado en Wuhan o incluso en toda China, podríamos haber hablado de una epidemia. Pero en el momento en que comenzaron a surgir casos como en Italia, España o México, se cumple con todo lo que les expliqué anteriormente para ser considerado una pandemia. Las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad desde hace muchos siglos atrás. Una de las primeras que se recuerdan se dio en 1580. Desde entonces y hasta nuestros días, al menos 4 pandemias de influenza ocurrieron en el siglo XIX y otras 3 más en el siglo XX. La más grave de todas estas fue la pandemia de gripe H1N1 de 1918, que comúnmente se le llama como gripe española. Afectó a 1/3 de la población mundial y mató a unas 50 millones de personas en todo el mundo, y su origen fue, aunque es debatible, de tipo aviar. Algunos años más tarde, en 1957, un nuevo virus de la influenza, el AH2N2, puso al mundo de cabeza. La pandemia mató cerca de 1 millón de personas en todo el mundo. El origen fue nuevamente las aves. Una década después, una nueva influenza, el H3N2, mató a 1 millón de personas en todo el mundo. Parecía que todo iba bien, pero en 2009 la famosa influenza AH1N1, a diferencia de las anteriores, su origen fue porcino y mató, según la OMS, cerca de 20,000 personas. Como pueden ver, no estamos viviendo algo nuevo, y aunque hoy nos toca lidiar con este evento, hay que ver el lado bueno. En el pasado, al estar encerrados, no teníamos muchísimas opciones para divertirnos. Hoy en día podemos tomar cursos en línea, podemos jugar o incluso ver lo que no se tiene que hacer, como subir un video lamiendo el baño de un avión y proponerlo como reto. Algo anda mal. Les recomendamos lavarse bien las manos, no entrar en pánico y no realizar retos que comprometan la salud pública.